en el libro de los Gálatas y vamos a abrir en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Sean todos bienvenidos aquí a este lugar hermoso que el Señor nos ha regalado para que aprendamos de su palabra. ¿Ya lo tenemos? Gálatas 5, 22 y 23. Este precioso libro nos enseña muchas cosas y hoy vamos a aprender lo que son los frutos del Espíritu Santo, que a veces no los desarrollamos porque no sabemos a veces cómo desarrollarlos o porque no los entendemos muchas veces, pero son los frutos que el Espíritu Santo produce a través de cada uno de nosotros cuando somos obedientes a su palabra. Así que si ya lo tienen, vamos a leer la palabra del Señor. Siempre pongámonos en pie en reverencia a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que leemos. Si dice la palabra del Señor que nosotros nos pongamos de pie cuando vemos a una persona con canas, imagínense el respeto que tiene la persona que tiene canas, porque ya es una persona mayor, ahora mayormente la palabra de Dios. ¿Verdad que infunde respeto a las canas? Y eso lo dice la Biblia. Y mayormente la palabra de Dios, que es hermosa. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Mire qué bonito. Esos son los frutos que nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias por tu palabra. Como dice tu palabra, los frutos del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tiene que desarrollar, porque son los frutos que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, pero muchas veces no lo desarrollamos, quizá por falta de amor a ti, por falta de conciencia y por falta de sometimiento a tu palabra. Pero hoy, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, a aprender tu palabra, que nada quede por ahí en el aire, sino que todo quede en nuestro corazón. Padre, limpia nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Quita toda vanidad, toda cosa que la está ahí perturbando y que no nos deja tener esa paz contigo. Que hoy nuestro corazón quede limpio para recibir tu santa palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Sentados, queridos hermanos. Qué bonito, mire, dice, mas el fruto del Espíritu Santo, no es fruto nuestro, es el fruto que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Si de verdad nos sometemos a la voluntad de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor. Según la Biblia, el fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes o cualidades que son producidas por el Espíritu Santo en cada creyente. Son virtudes o cualidades que son producidas por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es que nosotros las tengamos, ¿no? Sino el Espíritu Santo a raíz de que nos vamos sometiendo a su palabra, el Espíritu Santo va haciendo producir eso en nosotros. Son una manifestación del carácter de Cristo cultivado por el Espíritu en cada persona. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Estas cualidades son el resultado de vivir conforme al Espíritu Santo. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, esas cualidades se van a reproducir en nosotros.
en contraste, como ahí vemos a los versículos anteriores, en contraste con la carne que se menciona en el mismo capítulo. Allá son obras de la carne que muchas veces también las tenemos nosotros y las desarrollamos aún siendo cristianos. Por eso dice Colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros: impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y tenemos que hacer vivir los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu se considera un reflejo del carácter de Cristo en cada creyente. Ese es el fruto del Espíritu Santo, que se tiene que reflejar en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. El carácter verdadero como el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el carácter que el Señor nos enseñó? La mansedumbre, la humildad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ante Él. Solamente ante Él. Ante el diablo, ponernos firmes y mirarle a los ojos y decirle: yo pertenezco a Cristo. Tú no tienes autoridad sobre mí. Jamás humillémonos delante del diablo. Ahí pongámonos firmes, pisémosle la cabeza, como dice su santa palabra, que en breve aplastará el Dios de paz a Satanás bajo la planta de nuestro pie. Ahora, delante de quien nos tenemos que humillar y someter es delante de Dios, porque Él sí es el único Dios verdadero, el que dio su vida por nosotros, el que nos ha rescatado del castigo eterno. Por eso Él quiere que nosotros desarrollemos esos frutos. Hoy estamos viendo sobre los frutos del Espíritu Santo. Entre 8 días, si Dios nos da vida, vamos a ver por qué no desarrollamos nosotros frutos. Porque también hay frutos que tenemos que desarrollar. ¿Por qué no desarrollamos frutos? ¿Por qué una planta, si lo vemos en cuestión de las plantas, por qué una planta no da frutos? Porque no se abona. Porque la tierra donde está es una tierra no con fuerza, no con vitaminas. Entonces, y si llega a dar frutos, unos frutos raquíticos. Pero cuando se vitamina bien la tierra, cuando se abona bien, da muchos frutos. Y eso muchas veces falta en nosotros. Porque a veces no leemos la palabra, nos quedamos con lo que tenemos y ahí ya está. Cuando San Juan 5:39 dice: escudriña las Escrituras, estudia las Escrituras, deleítate en las Escrituras, como dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hoy vamos a ver estos frutos que son del Espíritu Santo, que son reflejados en cada uno de nosotros, si de verdad somos hijos de Dios. Y si no, hoy estamos a tiempo de decir: yo soy hijo de Dios, porque no se reflejan esos frutos en mí. Quizás estoy haciendo algo más de la cuenta, fuera de lo normal. Y podemos confrontarnos a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Porque a veces nosotros nos vemos en los otros y dicen: yo no soy como aquel. Yo soy bueno. Si nosotros nos consideramos buenos, pero delante de Dios, ¿qué dice Dios? Todos hemos pecado. Quizás nosotros nos consideramos buenos delante de aquellos que roban. Y dicen: es que yo no robo. Es que yo no mato. Pero delante de Hitler nos podemos santos. Pero delante de Dios dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice. Pero también dice su palabra que Dios, enviando a su Hijo a semejanza de hombre, vino a este mundo a morir por nosotros para darnos la vida eterna. Y eso es lo importante. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros sigamos sus pisadas. Y eso es lo que Él quiere cuando dice allá en San Mateo 22:37, que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, para que aquel día todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté preparado, irreprensible para ese día de su venida. Que cuando Él venga, y ya está a punto de venir, y eso tomemos nosotros muy en cuenta también, que los acontecimientos se están cumpliendo tal y como está escrito en la palabra. Dice la palabra, dice: no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se haya cumplido. Mire, una tilde, ¿qué es una tilde? Una rayita. Esa se tiene que cumplir, porque se va a cumplir toda la palabra. Se está cumpliendo.
Se está cumpliendo. Las guerras que están habiendo aquí. ¿Quién es el reloj de todo? Israel. Mire, Israel es el único país donde hay libertad, porque los demás países que están a su alrededor no hay libertad. Ahí no hay libertad de culto. El único país ahí en el centro de todos esos países que creen en Dios. Aunque no creen todos en Jesucristo, pero creen en Dios. Los demás no. Por ejemplo, hay países que quieren destruir y eliminar totalmente a Israel. ¿Israel qué quiere? Israel quiere que vivan todos los países. Israel es el centro. Es el pueblo amado por Dios. Amén. Y la Biblia dice, el que maldiga a Israel también será maldecido. Hay muchos que dicen, no, pero es que los otros también, ¿qué hacen? Unos se defienden, claro, estos se defienden con armas, porque en primer lugar entiendo que no conocen de Dios y con eso creen que van a aplacar y están levantando más odio. Pero es que la Biblia se está cumpliendo. Y en nosotros como hijos de Dios tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Por sobre todas. Miren en África, 700 cristianos muertos en alrededor de 7 meses, casi 100 cristianos por mes. Cristianos que alaban y glorifican a Dios, ahí los están matando. Y ahí no dicen nada. Como son entre cristianos ahí que se maten los unos a los otros, ahí no hay protesta alguna. Están matando, es un ser humano. En este país estaba yo viendo la estadística, en los últimos 8 o 10 años, más de 1 millón de abortos. Ahí no dicen nada. Porque el diablo trabaja así, el diablo trabaja para matar, robar y destruir. Amén. Pero si nosotros matamos una rata, hay castigo. Pero matamos un ser humano ahí en el vientre, eso es normal. Es un ser humano. Es que es mi cuerpo, dice, sí es tu cuerpo que está, pero el que está dentro de tu cuerpo no es tu cuerpo. Ese tiene derecho a vivir también. ¿Y qué tal si nuestra madre nos hubiera matado a nosotros? Nosotros no estaríamos. Porque como era el cuerpo de mamá, entonces mamá tenía derecho a hacer lo que quería con nosotros. ¿Verdad que no? Porque el que está ahí ya es un embrión, ya es una creación de Dios. Y tiene derecho a vivir. Él no puede elegir en ese momento, pero es un ser humano. Y el mundo lo ve, no, al fin ya yo decido. No es tu cuerpo. Y así trabaja el diablo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos orar, debemos interceder para que Dios tenga misericordia de todas estas personas que se dedican a hacer lo malo. Porque es hacer lo malo. Matar es hacer lo malo. Como llegó una persona a querer abortar, llevaba a su hijo ya grandecito y el otro que iba dentro del vientre. Entonces le dice, ¿a cuál matamos? Le dice, ¿a este o a...? No, a este no. Primero matamos a este porque este ya vivió unos días. Después que nazca ese y que viva. Entonces, no, que no. ¿Cuál era la diferencia? ¿Este o el otro? Los dos tenían derecho a vivir. Entonces al final dice que ya no decidió la señora abortar. Prefirió tener a sus hijos. Pero a veces actuamos porque el diablo se pone a meternos ideas en la cabeza y entonces terminamos no haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amar al prójimo, sea quien sea, naturaleza que tenga, nacionalidad que tenga, sus creencias que tenga. Si el Señor nos manda que amemos a nuestros enemigos, si es que tenemos enemigos. Y si tenemos enemigos, dice, si tiene hambre, dale de comer. Amén. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué hacemos nosotros? Dice, lo metemos en el desierto, allá que se muera allá de sed, porque se lo merece. Allá que se aguante, y lo merece, por eso está así. Nosotros, si el Señor nos amó cuando nosotros éramos enemigos, y nos reconcilió, tenemos nosotros que amar al Señor también con todo nuestro corazón. Así que vamos a ver hoy estos frutos que son del Espíritu Santo que el Señor pone en cada uno de nosotros. Y en primer lugar dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Y el amor es un amor sacrificial, desinteresado. Porque nosotros tenemos que amar a la persona sí o sí. A veces nos cae mal una persona,
su forma de ser o su sangre. A veces dices que su sangre es muy fuerte, choca conmigo. Pero tenemos que amarle porque es una creación de Dios. Dios lo creó así. ¿Qué vamos nosotros a hacer? Entonces es un amor sacrificial, desinteresado, que busca el bienestar y la felicidad de los demás. Eso es el amor. El Señor Jesucristo nos amó para regalarnos el cielo, para regalarnos la salvación. No vino Él a morir, sino Él dijo, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Yo no quiero la muerte del que se muere, dice el Señor. Que Él no quiere que la gente vaya a terminar en el infierno. Muchos dicen, no, es que Dios mandó al infierno. No, Dios no ha mandado a nadie al infierno. Todos los que están ahí hoy en el infierno y los que van para ese camino es porque están rechazando a Dios. No es porque Dios los haya rechazado, porque Dios no rechaza a nadie. Él dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. Todos los que están ahí es porque han rechazado a Dios, han decidido no querer. Si no, cuando usted le habla a una persona y le habla del evangelio, se da cuenta que inmediatamente le corta y dice, no. Háblele usted de cultura, háblele usted de otras cosas de la historia y le ponen atención. Pero una vez le habla del Señor Jesucristo, le habla de la salvación, le habla del evangelio, le habla de Dios, ya lo relaciona con religión. Y Dios no es religión. Dios no es religión. Ya lo relacionan automáticamente con religión. Dios es un Dios santo que quiere una relación con nosotros. Y Él nos ama tanto. Por eso dice San Juan 3:16 que pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el fruto del Espíritu Santo es amor. Un amor desinteresado. Un amor que busca la felicidad, que busca el bienestar de todo ser humano. Incluso a costa de uno mismo. Es una disposición de hacer bien a los demás. Sin recibir, sin esperar nada a cambio, sino sencillamente amar porque somos hijos de Dios y Dios nos ha amado. Y como dice Proverbios, dice que hagamos todo conforme a la voluntad de Dios para que hallemos gracia delante de Dios y después a los hombres. Igual nos dice San Mateo 22:37, si lo pueden buscar. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque a veces nosotros decimos, amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Eso es mentira que amamos a Dios. Porque si amamos a Dios, amamos al prójimo. No creamos que, como aprendimos ayer, que a Dios le vamos a mentir. Delante de Dios nuestros pensamientos están desnudos. Delante de Dios nuestros pensamientos están a las claras. Nosotros, ¿qué podemos ver? Solo podemos ver cómo vino peinado, qué ropa trajo. Hasta ahí vemos nosotros. Pero ¿qué hay dentro? No podemos saber más. ¿Qué hay en su corazón? Eso Dios lo conoce, porque la Escritura lo declara. La Escritura dice que es espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Nosotros no podemos saber qué piensa cada persona. Nosotros, y por eso cada uno se conoce y Dios conoce qué hay en uno. Inclusive ni nosotros mismos podemos conocernos a nosotros mismos, como dice la Escritura. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce? Ni nosotros mismos sabemos cómo somos, excepto Dios que nos creó y Él sí conoce las intenciones del corazón. Entonces Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo que dice es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos nosotros que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amarás al Señor tu Dios, mire, con todo tu corazón, no con una parte.
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos nosotros? ¿Verdad que nos amamos nosotros? Nos duchamos, nos perfumamos, nosotros los hombres nos afeitamos y no nos gusta que nos vean con barba. Las mujeres se perfuman, se peinan bonitos, se ponen cremas, porque se aman. Si no dijeran, ¿qué me importa si yo me voy así al fin y al cabo? No, nos amamos, pues igual. Tenemos que amar al prójimo. Ver el bien y la felicidad de los demás, incluso a costa de uno mismo. Y eso nos enseña la palabra. Por eso dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Vayamos a 1 Pedro 4:8. Vamos a ver algunos versículos que nos enseña la palabra sobre el amor. 1 Pedro 4:8. Y dice la Escritura: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Mire, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Que tengamos entre nosotros mucho amor para con los demás. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios. El amor de Dios. Hay dos hojas adelante. Primera de Juan 3:16 al 18. Dice la Escritura: en esto hemos conocido el amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso ya suena un poco difícil. Porque nosotros no somos capaces de poner nuestra vida por el hermano. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es como nosotros tenemos que amar. Por eso el amor es desinteresado. Como las eminencias del amor allá en 1 Corintios, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor todo lo soporta, el amor no se irrita, el amor no es jactancioso, el amor no es envidioso, el amor todo lo soporta. El amor. Y el primer fruto del Espíritu Santo que se debe desarrollar en nosotros es el amor de Dios. Y eso nosotros como verdaderos hijos de Dios lo tenemos que reflejar en todo lugar donde vayamos. Que así como cuando nos perfumamos, ¿sí? Qué rico huele tu perfume, qué rico. Y vamos por el camino y vamos despidiendo ese olor a perfume, que así cuando vayamos caminando hablemos con alguien, que la gente entienda que somos hijos de Dios, que conozca que somos hijos de Dios. Quizá del principio les choque, pero si usted se abre a la persona y le habla de Dios, Dios va a poner gracia para que sus palabras lleguen al corazón de las personas. Y les hable usted de Dios y les hable del amor de Dios. Que sean así, no le dé vergüenza de hablar de Dios. Pase lo que pase a su alrededor. Mire otro versículo, 1 de Juan 4, 7 y 8, ahí mismo. 1 de Juan 4, 7 y 8 dice la palabra: amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, mire, el amor es de Dios. El amor es el fruto del Espíritu morando en cada uno de nosotros. Amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire, si nosotros amamos es porque hemos nacido de Dios y conocemos quién es Dios. No así porque no nos nació el amor así por el azar, no, sino que hemos conocido a Dios porque Dios es amor. Seguimos el 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Dice, ¿por qué? Porque
Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Por eso un cristiano no puede odiar. Un cristiano lo que hay en su corazón es amor, y lo único que lo que puede hacer es amar y amar y amar y amar y amar. Como Dios. ¿Cuántas veces hemos ofendido nosotros a Dios, y el mundo y las personas han ofendido a Dios? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Dios? Dios ama tanto al mundo y sigue amando a las personas y le sigue llamando, porque Él no quiere la muerte de nadie. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Pero tampoco Dios les obliga a que busquen a Dios. Él les da la libertad de hacer lo que quieran hacer, de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero si nosotros a la larga decidimos desobedecer a Dios, pues tendrá el castigo. El Señor Jesucristo lo advierte y dice: hay un infierno y hay un cielo. ¿Dónde quieres tú pasar tu eternidad? Porque cada uno de nosotros ya es eterno. Cada uno de nosotros ya es eterno. Ya no es ahí, muerto el perro se acabó la rabia. No, nosotros seguimos. Después de esta vida hay otra, o mejor allá en los cielos, o una vida de tristeza y lamento y amargura por los siglos de los siglos. Dios es un Dios real y verdadero. El versículo 9, el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo, porque Él nos amó tanto. Por eso el fruto del Espíritu es amor, y eso nosotros lo tenemos sí o sí que desarrollar si en verdad somos hijos de Dios. Otro versículo, Gálatas 5:14. Y dice la Escritura: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amémoslo. Es que este me cae mal. Dice: amémoslo, intentémoslo de que ya no nos caiga mal, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy voy a ser diferente, vamos a decir: hoy voy a ser diferente, hoy le voy a saludar. Y se van a dar cuenta que la persona también va a ser un amor de gente. Porque cuando nosotros no nos abrimos, nunca conocemos cómo es la otra persona. A veces su forma de ser parece que nos cae mal, pero a la hora de tratar, la persona es una persona dulce, una persona especial. Porque tantas veces que ha pasado así, yo en lo personal me ha sucedido así. Hasta que conozco a la persona me doy cuenta qué clase de persona es. De principio parece que a primera vista, a veces no somos monedita de oro para caerle bien a todos. De principio parece que no cae bien, pero a la hora de empezar a tratar a esa persona, nos damos cuenta de que es persona de fiar. Y aquellas personas que nosotros nos abrimos, a veces terminan traicionándonos. Porque la vista engaña. Nosotros vemos: esta es bonito, esta es bonita, y me cae bien, me junto con él para tener una amistad o yo qué sé. Y de repente nos pegamos ahí el trancazo, diciendo: no es lo que... Pero si amamos a la persona desinteresadamente, como Dios nos ha amado a nosotros, y si amamos a la persona porque así agradamos a Dios, todas las cosas van a ir bien. Por eso, en primer lugar, el fruto del Espíritu es el amor. Otro versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la Escritura: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Mire, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, que es lo que nos cuesta muchas veces hacer. No lo soportamos y no lo aguantamos. Y dice: si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice.
todas las cosas que viene diciendo Colosenses, porque este precioso capítulo es un capitulazo para mí, que encierra mucho de la palabra de Dios, como el Salmo 91, como el Salmo 127, como Colosenses, como Romanos capítulo 8, como Romanos capítulo 12, que son capítulos que a mí me han marcado. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué hacemos nosotros cuando salimos de la ducha? A vestirnos. ¿Con qué nos vestimos? Con nuestra ropa limpia. Digamos que esa sea nuestra vestidura de amor. Vistámonos de amor. ¿Para qué? Para que al primero que encontremos ahí, hola, buenos días, ¿qué tal? Dios te bendiga. Pero si pasamos ahí y ni siquiera saludamos, porque el amor de Dios no está todavía en nosotros. Por eso es vestíos como escogidos de Dios. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es el vínculo, lo que nos vincula con el Señor. Nos vistamos de amor. ¿Cuáles cosas? Si leemos ahí rapidito, mire, dice, lo voy a leer así rapidito, dice el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y luego dice el versículo 13, que estamos viendo, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, todas las cosas que el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo venía diciendo ahí, sobre todas esas cosas, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto, que nos vistamos de amor. Vamos a otro versículo para ir avanzando. San Juan 14, 21 24. Dice la escritura, del 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, mire, el que tiene mis mandamientos. Y eso a veces nos pasa, que a veces sabemos los mandamientos, pero nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Y entonces actuamos a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y entonces terminamos pecando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, mire qué bonito. El que ama al Señor Jesucristo, como dice San Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Que es que el Señor no vino a manifestarse al mundo, sino amó tanto al mundo y mandó a que se predique su palabra, pero se manifiesta a aquellos que de verdad hacen la voluntad del Padre. Como aprendimos ayer, del fariseo y el publicano, que entraron los dos a orar. ¿Quién salió justificado? El que realmente fue honesto con Dios. No a cualquiera. Por eso el Espíritu Santo, el mundo no le conoce, porque no le conoce a Dios. En cambio nosotros sí conocemos al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que mora el Espíritu Santo. Y dejamos que more en nosotros al momento en que nosotros nos abrimos del todo al Señor. Amén. Y dice la Escritura, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras,
y las palabras que habéis oído no es mía, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice. Mire, el que no me ama, no guarda mis palabras. Por eso el que no ama, no guarda las palabras. Perdón, no guarda las palabras de Dios. Hace lo que le da su regalada gana. Y a veces nos pasa a nosotros también que hacemos nuestra voluntad, aún sabiendo la palabra del Señor, aún sabiendo que Él está con nosotros. Oramos en la mañana, hágase tu voluntad, Señor, pero a la larga vemos que nuestra voluntad la voluntad de Dios no se hace, terminamos haciendo nuestra voluntad. Tenemos nosotros que esforzarnos para hacer la voluntad del Señor, porque no es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios, y sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y llega en el momento justo. Para nosotros es como cuando los niños quieren un helado y ya quieren el helado, y uno le dice, espérate, todavía no. Y va uno en el bus, yo quiero un helado, y si yo no voy a traer un helado en el bus o en el metro, hasta que busque una tienda. Pero tampoco se le puede complacer en todo. Igual es el Señor, porque nosotros a veces tenemos caprichos, Señor, dame esto, mira, Señor, y a veces no lo necesitamos. Si le pedimos al Señor, Señor, yo quiero entender tu palabra, dame sabiduría, esas son cosas conforme a la voluntad de Dios, y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces el Señor nos añade lo que vamos necesitando. ¿Qué necesitas? Y ve el Señor que necesitamos esto, y ahí lo lleva, y ahí lo lleva, y ahí lo lleva. Cuando sentimos, estamos bendecidos por Él. Pero tenemos que dar con todo nuestro corazón. Todo, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo le amamos? Hoy que venimos aquí, que estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, según Romanos 12. Así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo cantamos? Cantamos con todo nuestro corazón al Señor, sabiendo que estamos cantando a Él. ¿Cómo ofrendamos? Ofrendamos en metálico con todo nuestro corazón. Quizá unos pueden decir, ese es poco. Es lo que hay en tu corazón, y si lo das con todo tu corazón para el Señor, es lo que cuenta. Es lo que cuenta, porque el Señor es el que califica, el Señor es el que da el premio. Aquí nosotros decimos, uy, qué poquito, como decían los fariseos, qué poquito. Y en cambio aquellos que daban más, dice que sonaban las trompetas. Este ha dado tanto. Y aquellos que apenas iban, ¿qué pensaría la señora aquella que solo dio dos blanquitas? 2 céntimos, podemos decir. ¿Qué pensaría cuando iba en la fila ahí para ofrendar? Cuando le vio el Rey de Reyes, y dijo, esta dio más que todos, porque dio de todo su sustento. Imagínense, de todo. ¿Cuánto amaba esa señora a Dios? Amén. ¿Cuánto le amaba, que dio todo lo que tenía porque sabía que Dios le iba a dar? Seguramente esa señora nunca más pasó hambre, porque le dio con todo su corazón. Los otros daban de sus ganancias, de lo que les sobraba, y ella dio, miren, que según los hombres, 2 blanquitas, ¿qué podían hacer? Pero cuando se da de todo corazón, Dios multiplica, porque es el agradecimiento que hay a Dios, porque se ama a Dios. Y eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que le amemos con todo nuestro corazón. Vayamos otra vez a 1 de Juan capítulo 4, versículo 11. Y dice la palabra, 1 de Juan capítulo 4, versículo 11. Amaos, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Amaos, dice, si Dios nos ha amado, así debemos amarnos también nosotros los unos a los otros. Amémonos de todo corazón. No le busquemos defecto a nadie, porque nosotros tenemos un sinfín de defectos. Pero nosotros no nos vemos. ¿Saben qué hace el diablo? El diablo hace ver los pecados, nos hace que nosotros veamos los pecados de los demás, pero no nos enseña los nuestros para que nosotros sigamos viviendo de esa manera. Pero nos hace ver los pecados que cometió el hermano, la hermana, el vecino. Pero ¿saben qué hace la Biblia con nosotros? Nos hace ver nuestros propios pecados.
Por eso cuando leemos la Biblia nos damos cuenta a la luz de la Biblia que estamos equivocados, porque la Biblia nos separa del pecado o el pecado nos separa de la Biblia. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que el pecado nos separe de la Biblia o la Biblia nos separe del pecado? Yo prefiero que esta palabra santa que vimos, como leímos hoy en Proverbios, que es limpia, me separe del pecado, me quite del pecado. A la luz de lo que voy leyendo cada día, me voy dando cuenta cómo es la palabra. Y me va limpiando. Por eso dijo Jesucristo, vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. Pero si no la leemos la palabra, no sabemos cómo limpiarnos. Por eso dice, mi pueblo fue muerto porque le faltó conocimiento. El pueblo se muere, y como está hoy, muchísima gente está muerta espiritualmente. Solo existe, no vive, porque la vida está en Cristo. Amén. La vida está en Cristo, entonces si no vivimos, solo existimos. No tenemos vida, porque la vida es Jesucristo. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso dice el versículo que nos debemos amar así como Dios nos ha amado. Que no haya ni una pizca, ni, por ejemplo dice la Biblia en Hebreos, ni una raíz de amargura haya en nosotros. Que no haya ni un átomo. ¿O cuál es la partícula más pequeña que el átomo? El átomo. El neón creo que se llama. Lo más pequeñito. Que no haya eso ni siquiera de amargura, de odio, de rencor en nosotros, sino que fluya el amor en cada uno de nosotros, para quien sea. Amaos, si Dios nos ha amado, así también nosotros, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Versículo 21. Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, también ame a su hermano. Ese es el mandamiento de San Juan, de San Mateo 22:37. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso, el primer fruto del Espíritu, ¿cuál era? Amor. El amor. El amor, porque el amor es tan grande, el amor es lo que abarca todo. Si tenemos nosotros amor, vamos a tener gozo. Si tenemos amor, vamos a tener paz. Si tenemos amor, vamos a tener todo, porque Dios es amor y de ahí se desprende un montón de situaciones que una va amarrada a la otra como una cadena. Tenemos el amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos benignidad, tenemos fe, tenemos mansedumbre, tenemos templanza. Ahora vamos al segundo punto, si todavía nos queda tiempo. El segundo punto, estábamos en Gálatas, ¿verdad? 5:22, y dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Gozo es igual que alegría. Gozo es igual que alegría. Alegraos, pueblos, dice. Alégrate, gózate, disfruta, ama al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice. El gozo es una profunda alegría y satisfacción en el Señor, independientemente de las circunstancias que esté pasando. Hay veces que hay circunstancias difíciles en nuestra vida, enfermedad, economía, falta de trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Pero en medio de esa circunstancia, nuestra confianza está puesta en Dios y hay un gozo, porque nosotros le clamamos a Él, sabemos a quién pedirle, y entonces encontramos esa paz, ese gozo en nosotros. Por eso el gozo es una alegría que se manifiesta en el interior, independientemente de las circunstancias que cada uno esté sufriendo. El gozo, y usted siempre anda gozoso, estad siempre gozosos, dice la Escritura. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. Y dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Y cómo vamos a dar gracias si estamos en desgracia? Dice uno. ¿Cómo le va a dar gracias? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Quizá la situación que a veces pasamos no la entendemos en el momento, pero si nosotros nos sometemos a Dios y le damos gracias a Dios, el día de mañana, sí, tenía razón Dios, por eso me pasó eso, porque si no,
¿qué hubiese sido yo? Iba en ese camino, pero gracias a lo que pasó, yo me volví a Dios. Es que es así como Dios obra de esa manera sobrenatural en nosotros. Por eso la alegría, el gozo es algo que no se puede explicar, que solo lo siente la persona que vive con Dios. Es el gozo de estar en el Señor Jesucristo. Es una profunda alegría de satisfacción en el Señor, porque es un fruto que se desarrolla en los cristianos, pero es un fruto del Espíritu Santo. Un fruto que cada uno de nosotros tiene que tener: amor y gozo. Veamos Salmos 5:11. Vamos a ver 2 versículos ahí en el libro de los Salmos. Salmos 5:11. Y dice la Escritura: pero alégrense todos los que confían en Jehová. Mire, alégrense todos los que confían en Jehová. Alégrense todos los que confían en Jehová. ¿Y qué dice? Den júbilo. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Dice, mire, pero alégrense todos los que confían en Jehová. Todos den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Qué bonito, miren. Alegrémonos. Si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros confiamos en Dios, estemos siempre alegres. Habrá circunstancias difíciles, pero nosotros decimos: el Señor tiene el control de nuestra vida y nada me va a pasar. Estoy viviendo unas circunstancias difíciles. Mire, un ejemplo claro es Job, en el libro de Job. Job amaba tanto a Dios, y de repente llega el diablo y dice, y llega. Entonces, ¿quién? No fue el diablo el que le fue a decir: mira cómo tienes a Job, sino Dios le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Dios conocía tan bien a Job que sabía que Job no le iba a fallar a Dios. No fue el diablo el que llegó allá a decirle a Dios, y mira cómo está Job ahí. No, sino el diablo dice que se reunieron los hijos de Dios y también se presentó el diablo. ¿Y tú qué vienes a hacer aquí?, le diría a Dios. Vengo de andar por el mundo y rodear la tierra. Y entonces dice: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo? Bueno, dice que así, ¿quién no va a vivir así si lo tienes rodeado ahí, lo tienes circulado ahí? No puede. Entonces dice: ve, tócale y verás que no te va a fallar, y que no me va a fallar. Y vaya, le hace un despelote total, que le mata a sus hijos, su ganado y todo, y lo deja sin nada, le derrumba todo. Y Job sigue permaneciendo fiel. Y en Job había gozo, y en Job había alegría, porque sabía en quién había confiado. Y va otra vez, se reúne todos los hijos de Dios, y vuelve a aparecer otra vez el diablo, y dice: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto y temeroso delante de Dios. Señor, ¿por qué? Empieza el diablo a decir cosas. Entonces le dice: tócale, pero no le toque su alma, porque su alma es mía. Entonces viene y le pone una enfermedad terrible en su cuerpo. Y viene Job, y en su sufrimiento viene la mujer y le dice: ¿todavía crees en Dios? ¿Todavía de lo que estás? Mira cómo estás. Y que dice: maldice a Dios y muérete, le dice. Entonces le habla a Job con palabras sabias: hablas como una cualquiera, le dice. ¿Habremos de recibir solo lo bueno de Dios y lo malo no?, dijo Job. Y dice la Biblia que en todo eso Job no pecó contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Al final le restituyó todo, y en cantidad, por su fidelidad, porque Job no perdió la alegría en el Señor. Quizá en ese sufrimiento él sabía que Dios tenía el control. Por eso dice: pero alégrense todos los que confían en Jehová. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En el Señor regocijémonos si amamos el nombre del Señor. Vamos ahí en el capítulo 16, versículo 11 también.
Me mostrarás, dice, la senda de la vida. En tu presencia, y solo en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dice, me mostrarás la senda de la vida. El Señor nos muestra la senda, donde Él nos ha enseñado el camino. Nos ha enseñado cuál es el camino que debemos seguir. Él dijo, yo soy el camino. Pues sigámosle a Él. Está Mahoma, está Confucio, está Sócrates, pero ellos no son el camino. El camino, quien se declaró ser Dios, y el camino es Jesucristo. Y dijo, ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús. Colosenses nos dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Que busquemos allá arriba, no busquemos aquí en la tierra. Por eso dice este versículo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, solo en su presencia, cuando nosotros dejamos que el Señor obre en nuestro corazón y de que su presencia nos abarque, va a haber alegría para siempre. Va a venir una situación difícil, pero la alegría está puesta ahí porque nosotros le daremos gracias a Dios por eso. Porque a través de esa prueba nosotros nos acercamos más a Dios, nos volteamos más a Dios, buscamos más a Dios. En cualquier circunstancia que usted tiene, ¿qué ha hecho usted? ¿Se alejó de Dios o se acercó más a Dios en oración? Yo se lo digo en lo personal, cuando mi padre estaba enfermo, todos nos acercamos los hermanos y orábamos. No sé cómo es la vida de oración de los demás. Yo espero que sea esa relación íntima con Dios, pero nos unimos, por lo menos nos unimos los hermanos en una sola dirección. Quizá ellos lo hacen allá en sus lugares, pero a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, orando. ¿Qué hizo eso? Nos unió más. Buscamos a Dios. Cualquier situación, esa era la situación difícil, pero Dios nos unió más. Entonces démosle gracias a Dios en todo. Dice, me mostrará, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué es una delicia? A tu diestra para siempre. Para siempre, no solo para en los días en que estamos ahí, en la situación que estamos viendo, ¿no? Para siempre. Porque Dios es así de bueno. Por eso el gozo es una profunda alegría de satisfacción en el Señor. Es una profunda alegría en el Señor. Gozosos en el Señor. Alegrados en el Señor siempre. No hay con tristeza. No es que hoy usted dele gracias a Dios. Dejemos que Dios gobierne nuestra vida. Dejemos que Dios gobierne nuestra vida. Démosle a Dios la honra y la gloria porque Dios es bueno y maravilloso. Vamos a otro versículo. San Juan 15, 11. San Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y todas las cosas que habla Jesús en el capítulo 5, cuando dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, y todo pámpano que en Él no lleva fruto será cortado, echado al fuego. Y nos habla ahí de que Él es la esencia de la vida y que separados de Él nada podemos hacer. Y de repente llega al versículo 11 y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Miren, el Señor también había gozo y el Señor nos impregna ese gozo, como nos da su amor, también nos da su gozo, porque así es el Señor comparte, dice que comparte su herencia con nosotros, por eso Él es heredero y nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, y Él comparte su herencia con nosotros, por eso dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo que nosotros queremos que se cumpla? Mi gozo es estar con el Señor para siempre. Ese es mi gozo y ese es mi anhelo y lucharé todos los días. Cada uno tiene que luchar por su salvación.
Yo lucho por mi salvación, mi mujer luchará por su salvación. Mis hijos ahora que están pequeños les instruiré en su salvación. Si el Señor no viene de aquí a 30 años, ellos seguirán en ese camino porque escrito está en su palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si alguno se aparta, ya se aparta porque es cabezota, pero se le ha enseñado, se le ha instruido en las cosas de Dios. Si a alguien se aparta es porque es rebelde y no va a querer obedecer a Dios. Pero si es obediente a la palabra, seguirá y buscará a Dios hasta el final de sus días. Pero ahora que son pequeños es responsabilidad nuestra instruirles en las cosas de Dios. Para que no se junten con todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Al contrario, van a ir haciendo cosas que no son debidas delante de Dios, deshonrando a los padres. Pero si les instruimos, el Señor los guiará y siempre los mantendrá firmes. Pero ellos también tienen que poner de su interés. Yo, como digo, ahora que están bajo mi techo, bajo mi autoridad, yo les instruyo. Inclusive quizá puedo decir, les obligo para que lean. Porque si yo no les digo no leen, pues no van a leer. Yo les obligo. ¿Ah, leíste? Tienes... Ahí está la Biblia. Léela. No, es que léela y después lo que quieras hacer. Entonces leen su capítulo y ya hacen lo que tienen que hacer. Pero han leído. Quizá de mala gana han leído. Y luego les digo, ¿qué leíste? ¿Qué aprendiste? Y a veces me explican un poquito, tú sí leíste. Es así. Sí, bien. Si no lo hago así, el mundo los va a arrastrar. El mundo los va a arrastrar. Yo por eso, hay cosas que, por decir algo, en el colegio les enseñan cosas. Y les pregunto, ¿y qué hicieron? Y dice tal y tal cosa. Contrarresto todo eso. Yo le digo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si contrarrestemos todo eso que no es de Dios, para que ellos vayan entendiendo desde pequeños qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17, y dice la Escritura: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Mire, ese es el reino verdadero de Dios. Es justicia, y dentro de la justicia, cuando hay justicia hay gozo. Cuando hay justicia hay gozo, pero cuando hay injusticia hay tristeza. Y el reino de Dios no es injusto, el reino de Dios es justicia. Por eso dice la Escritura que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué hemos hecho? Eso es lo que vamos a recibir de pago. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de los cielos. Por lo cual nosotros tenemos que vivir en ese camino. Gozo, paz, justicia en el Espíritu. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Vivamos siempre así. No seamos injustos. En nuestro trabajo no seamos injustos. Seamos justos. Porque si a nosotros llegamos tarde y nos venimos antes, ¿qué pasa? Estamos siendo injustos. Llego 5 minutos tarde. Ya he robado 5 minutos. Me voy 5 minutos antes. He robado otros 5 minutos. Luego queremos el sueldo cabal. Como hijos de Dios, justicia. No, es que si fuéramos injustos, si fuéramos justos, diríamos, es que mira, descuéntame porque cada día vengo 5 minutos tarde y me voy 5 minutos antes. Descuéntame esos 5 minutos, mira que en las semanas casi es 1 hora, porque 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde son 10 minutos, 10 por 5, 50, casi es 1 hora. En el mes son 4 horas, descuéntame esas 4 horas. Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Y si nos descontaran, pegamos el grito así, ¿cómo me está descontando? Pero en minuto y minuto estamos robando. O estamos chateando,
ponemos a chatear. Yo he visto, por ejemplo, allá cuando los obreros que llegan, bajan a dejar sacos de escombro, quedan unos 2 minutos chateando, suben, bajan otra vez, otros 2 minutos chateando, suben, bajan otra vez. Están robando. Delante de Dios, si nosotros somos así, estamos robando, estamos siendo injustos. Y el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, demostrar que somos hijos de Dios, demostrar que en nosotros reina el Señor en nuestro corazón, que vean que somos, y al final nosotros mismos nos vamos recomendando, porque nuestro trabajo se va recomendando, porque el jefe mira, y como dice la Escritura, no sirviendo al ojo humano, sino sirviendo a Dios. Entonces, si nosotros estamos trabajando, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. A mí me ha pasado que a veces voy con pereza, digo yo, hoy no limpio aquí, digo yo. Y de repente me acuerdo, no, si mi trabajo es limpiar, así que fuera pereza y a limpiar. Y lo limpio. Y si no lo hago, quizás los demás no se dan cuenta, pero el Señor sí se da cuenta. Y yo le estoy sirviendo a Dios. Y a raíz de eso, es que el Señor me cuida, me guarda, me protege, pero si no, Dios es bueno y maravilloso, pero nosotros tenemos que vivir en amor, en paz, en paciencia, que hoy no nos va a dar tiempo, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Seguimos la próxima semana. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en vuestros corazones en Cristo Jesús. Denle aplausos al Señor.